¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en el programa Desde Otra Cancha. A propósito del aniversario del Club Sport Huamanga, en esta ocasión estamos en la compañía de Javier del Solar. Él ha sido delegado de este equipo tan querido de Ayacucho y nos va a contar un poco la historia de lo que ha sido este club en nuestra región y también, obviamente, a nivel del Perú. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Desde Otra Cancha. Bueno, Omar, una alegría, ¿no? Volver a reencontrarnos y, bueno, recordar, ¿no? Esos momentos de aquellos años, de repente, cuando empezamos, ¿no? En el fútbol y siempre ustedes, ¿no? Con todo el grupo de periodistas ayacuchanos y más que nada deportivos, siempre a la expectativa y cubriendo el accionar del Sport Huamanga, ¿no? Todas sus actividades, bueno, ¿no? De repente, desde los primeros años que se formó hasta ya el conocido 2008, donde ya por cuestiones extradeportivas nos sacaron del fútbol. Hay mucho que hablar, Javier, sin embargo, hay que contarle a la afición cómo nace la idea de Sport Huamanga de insertarse en el fútbol. Bueno, la iniciativa la dio el señor Máximo, ya lo conoces. Él principalmente empezó con el básquet, ¿no? Empezaron con el básquet. Con el básquet y bueno, ¿no? Él jugaba más básquet y nos conocimos esos años, el 99, 2000. Y bueno, a mí me gustaba más el fútbol, ¿no? Entonces, y comentábamos sobre fútbol y ellos jugaban, ¿no? Hacían deporte. Hacían sus pichanguitas. Sus pichangas, digamos, ¿no? Y después decía, yo le dije, pero vamos a ir a las otras canchas pues más fuertes, ¿no? Y ya ahí pues donde ya jugaban los de la liga, pues, ¿no? Ahí en el estadio, en el Cumaná, pues, en las losas, ¿no? Y ahí empezamos. Y lo otro era que mi hermano menor, Luis, jugaba fútbol y estaba jugando todavía en la liga, en el Huáscar, ¿no? Y nosotros fuimos a verlo, siempre nos gustaba ir los dos. Y ahí nosotros comentábamos y decíamos, ¿por qué no armamos un equipo? ¿Cuánto costará? Creo que armamos, ¿eh? Y a ver, Máximo me dice, pregúntale, ¿cómo es la... Digamos, hasta ese momento no sabían cómo era el proceso, cuánto costaba mantener el equipo, los procedimientos. Tenían que averiguar todo. Averiguar, ¿no? Y lo otro era que siempre Ayacucho jugaba con Huancavelica y Apurímac. Y Apurímac siempre nos sacaba. Todos los etapa años. Regional. Y todos los años. Y nosotros dijimos, ¿por qué no armamos un equipo y ya con esa visión de sacarlos, ¿no? ¿Por qué Apurímac tiene que ganar? Y pensando en Apurímac. Exacto. Pensando en Apurímac, que era el rival directo, el más fuerte en toda la región. Exacto, ¿no? Y que siempre venían, nos ganaban, se iba a Bancayo, Andahuaylas, igual nos sacaban. Entonces dijimos, no, armamos un equipo y bueno, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? Y la idea era empezar con niños, ¿no? Formarlos desde pequeños. Y ahí nació pues la idea de que ¿no? Que en la cuadra y en San Blas, Jaime López tenía jóvenes y yo apoyaba a esos jóvenes, ¿no? Les compraba polos, algunos niños sus chimpunes, ¿no? Sus zapatos. Javier, cuéntanos, ¿y cómo nace el nombre de Sport Huamanga, teniendo en cuenta de que habían clubes ya que representaban a Ayacucho en ese tiempo? Bueno, aquella vez nos dimos cuenta que todos los nombres o todos los equipos representaban a ciertos lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, el Club Magdalena, un barrio Huáscar, Huascaura, Daza, La Salud, Berrocal, por ejemplo, ¿no? Era una familia, Sport Gómez, y así, ¿no? Casi la mayoría de equipos, ¿no? Y nosotros en esa oportunidad pensamos ya en un nombre que represente a toda la provincia y la región, ¿no? Claro. Pensamos, por ejemplo, poner el Sport Ayacucho, ¿no? Pero había un equipo que se llamaba Defensor Ayacucho, algo así, pero después dijimos, no podemos confundir el nombre y mejor nos quedamos con un nombre que realmente no confunda a la gente. Y represente a la vez a toda la provincia. Exacto.
a la provincia, pero la idea era representar a la región, pero Claro. dijimos, bueno, Huamanga, yo creo que todos llegan acá, sean del sur, del BRAE, ¿no? De cualquier parte de la región, y dijimos, mejor ponemos ese nombre. Es anecdótico también, porque antes de poner ese nombre se les consultó a los chicos, ¿no? O sea, que de oportunidad todos tenían 12, 13 años, y se les solicita, ¿no? Un nombre para poner al club. Y quedamos en una reunión que les dijimos, para la siguiente semana todos traen un nombre. Como tarea, digamos. Como tarea, ¿no? Y ya bueno, llegó esa semana y nos reunimos ahí en San Blas, en la casa de Jaime, ¿no? Con todos los chicos, que Jaime los estaba formando, pero ya nosotros estábamos involucrados en esa formación. Y empezamos a preguntar y ellos pues dijeron, ¿por qué no ponemos Boca Junior, Manchester, Liverpool? O sea, todos los nombres eran nombres así extranjeros que ya existían. Entonces, en esa oportunidad nosotros les dijimos, ¿no? ¿Y qué les parece si ponemos Sport Huamanga? Y ellos, o sea, les quedó algo, era una cuestión curiosa, ¿no? Porque no había identidad, digamos, ¿no? Y ellos... No estaban tan animados, no digamos. estaban animados, ¿no? Incluso algunos se reían, ¿no? Del nombre, y Huamanga. Y después se les explicó, ¿no? Máximo les explica y bueno, les dice, vamos a poner por estas razones, esto va a ser el objetivo, pero ya estamos pensando en todo un proyecto, ¿no? Nosotros, a partir de ahora, el proyecto es llegar al fútbol profesional y formar más jóvenes como ustedes, ¿no? Porque queremos cambiar no solamente el fútbol ayacuchano, sino queremos cambiar vidas en varios muchachos de la región. Es así como nace el proyecto de Sport Huamanga en tercera división con el señor Máximo Bengolea a la cabeza. Sí, los dos prácticamente formamos y con todos los chicos que se formó en la cuadra, ¿no? Y la idea era captar jóvenes o niños de diferentes colegios, en este caso San Ramón, Mariscal, San Juan, Carmen Alto. Después, no, esa era la tarea, y hablar con los papás, pues antes era difícil, ¿no? Captar chicos, se tenía que hablar con los papás para que les den permiso para los entrenamientos, no como ahora, ¿no? Ahora los papás ruegan a los chicos, ¿no? Claro. Para poder ir a jugar, pero esas veces no. Y así se inició, empezamos en tercera división, luego segunda, el primer año que llegamos a la primera división, llegamos hasta la etapa departamental, ¿no? Ya, pero con los mismos chicos que habíamos iniciado. Y dicho sea de paso, Javier, habían nombres, ¿no? O sea, que luego, posteriormente, han sido conocidos aquí en Ayacucho, a nivel de la región. Sí, yo creo que sí. Aquella vez, por ejemplo, en la academia que se tenía, en la escuela de menores, estuvo Hans Guzmán, que bueno, llegó a la profesional. Estuvo Roberto Quispe, el Chocho, pues, ¿no? Chocho. Entonces, una serie de chicos, ¿no? Randy, después Cafar, y también se captaba ya jóvenes de acá, ¿no? El caso de Abdul, Garamendi, Jimmy Meneses, ¿no? Que era un arquero que, bueno, ¿no? Nos acompañó inclusive 2 años en la... de buenas condiciones. ¿Sí? Y ya pues posteriormente llegamos a reforzar el equipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya en el 2005 con varios jugadores que ya habían trajinado, ¿no? Habían representado a la región, inclusive nuevos que llegaron, ¿no? Con diferentes equipos, y ya se trató de consolidar, ¿no? En este caso se captó a los mejores de acá de la región, la mayoría eran ayacuchanos, huamanguinos, como Renzo, Karel, mi hermano mismo, Lucho, el loco Alex, ¿no? Marco Galvez. Ellos fueron chiquillos que los formamos. Claro, ¿no? claro. La Manguera y varios, ¿no? Y bueno, se formó ese equipo y a partir de ahí, bueno, ¿no? Ya es historia conocida que todos los años llegamos a la etapa nacional. Claro, y en este año, bueno, en todo caso hablando de la primera vez de Sport Huamanga en la etapa nacional, fue como una sorpresa, ¿no? Porque la gente quizá no apostaba, era un equipo joven, desconocido, sin embargo, este equipo le cayó la boca a todos. Así es, ¿no? Yo creo que empezamos con un proyecto,
y lo que se buscaba era, ¿no? Justamente tener a los mejores jugadores en el equipo. Sí, es cierto, digamos, todos esperaban que el representante de Ayacucho esa vez sea Daza, Huáscar, Gloria. Los ¿no? de siempre. Los de siempre, pero vimos la sorpresa y llegamos lejos. El primer año llegamos a la etapa nacional y como dije, ¿no? O sea, el objetivo del Sport Huamanga era eliminar a Apurímac, ¿no? Porque siempre Apurímac nos ganaba. Jugaba con Huáscar, Gloria, Daza, ¿no? Y siempre Apurímac tomaba el protagonismo, ¿no? Y justo ese año que nosotros empezamos a jugar ya la etapa nacional, la regional, nos toca con Ica. Cambian, digamos, los escenarios. Exacto, ¿no? Cambia el espacio y bueno, el primer año, del 2005, eliminamos a Ica, pudimos traer jugadores también como refuerzos a Ica y Huancavelica. Ahí se trajo pues a Johan Morán, a Caldas, ¿no? ¿Curoto ya estaba desde esa época? De Ica se trajo ya el 2005 a Curoto. Chicho que ya jugaba. El Chicho Quijandría, que jugaba básquet, ¿no? Básquet. Como se inició con básquet, él vino para el fútbol, porque lo vimos jugar la finalísima de la Copa Perú un año antes con Alfonso Ugarte de Ica, ¿no? Estaban los dos, Curoto y Quijandría. Entonces, los buscamos porque, bueno, la idea era traer... Tenían condiciones. Tenían condiciones, pero la idea era traer otro central, uno que estaba en Apurímac, en el DEA, ¿no? De Abancay. Fuimos a Blanco, un jugador que tenía condiciones también, ¿no? Y que era muy boceadito, digamos. Bueno, sí, pero después nos recomendaron que había un buen central, ¿no? Y que estaba en Ica y que, por cierto, era más barato, digamos, más cómodo, ¿no? Los contratos. Y se trajo ahí a Curoto, ¿no? Y Curoto se quedó con nosotros hasta la final, como Quijandría, ¿no? Ese mismo año que llegó. Claro. Y en esta etapa ya, Javier, aparecen nombres, porque teniendo en cuenta que se jugó una etapa regional, una etapa nacional, donde se medían ya con equipos de trayectoria, ¿no? Equipos que también ambicionaban, obviamente, la Copa Perú, y es donde deciden reforzarse y traen, digamos, cambian en todo caso el esquema del equipo, ¿no? Porque ya traen refuerzos como para seguir avanzando, seguir siendo líderes en toda la región, ¿no? Así es, Omar. Nosotros nos dimos cuenta que ya con los jugadores que teníamos un límite. ¿Por qué? Porque la mayoría estudiaba y ya nosotros queríamos, por ejemplo, que el entrenamiento sea doble horario. Ya más exigente. Ya se exigía más y bueno, ¿no? Ya queríamos que se entreguen al 100% al equipo, ¿no? Pero acá sí, por ejemplo, en Huamanga hubo muchos jugadores, ¿no? Muy buenos jugadores, pero por el estudio no llegaron más allá, ¿no? Y bueno, eso pasó, ¿no? Pero también, como te digo, el objetivo era ya mayor, o sea, llegar a la profesional, eso era el objetivo, nos centramos en eso y empezamos a reforzar el equipo en todas las posiciones, ¿no? Claro que era un poco doloroso, triste, decir a los jugadores que ya no tenían que seguir en el equipo, y a veces algunos sí asimilaban de buena forma y otros no, y pensaban que había argolla o algo, ¿no? Pero no era así, o sea, si llegamos donde llegamos prácticamente era porque realmente se tenía que tomar decisiones muy fuertes por el bien del equipo y también por el bien del fútbol ayacuchano. Digamos, en esta etapa, en esta época del Sport Huamanga, que ya era conocido incluso, ¿no? Con el sobrenombre de la Fuerza de los Andes, hablamos entre el 2006 y 2007, se eliminó equipos como León de Huánuco, Alianza Universidad. En esta época ya el Sport estaba posicionado, tenía un nombre ganado. Sí, yo creo que el 2005 empezamos, claro. Inclusive el 2005-06 se trajo a Universitario de Deportes, ¿no? Claro. Para hacer un partido de práctica, le ganamos 1-0 con un gol de Chocho, incluso le metió un dicho sea de paso, a Carvalho. Javier, dicho sea de paso, la U vino en aquella época con todas sus estrellas. Sí, Loco Carranza, Cachete Zúñiga, sí. Loco Vargas, exacto. Si no me equivoco, si estaba el Cholito. Juan Pajuelo. Un año antes se trajo a
a Huaral. A Unión Huaral. Ah, bueno, ahí eso está el fue Cholito antes. Sotil, ¿no? Pero igual, o sea, cuando se trajo a Universitario, igual, con todos. ¿Por qué? Porque Esidio también estuvo en exacto, ese equipo. exacto, sí, vino. Y porque queríamos que los chicos, o sea, tengan ese roce, ¿no? O sea, que Claro. no era necesario llegar todavía a la profesional para poder chocar, ¿no? O tener esa experiencia con jugadores profesionales, ¿no? Y ese era el objetivo, pero después, como bien manifiestas, sí, o sea, el equipo llegó a posesionarse, llegó a tener un nombre en toda la región, inclusive ya más allá de nuestra región, Claro. porque Ica, Huancavelica ya se sumaron prácticamente a apoyar al Sport Huamanga, ¿no? Y como dices, esos años era el objetivo eliminar a Junín ¿no? y Huánuco, Claro. que siempre armaba un equipo, pero ya profesional, ¿no? En este caso el León de Huánuco tenía muchos recursos, mucho dinero, igual Alianza Universidad, ¿no? Se llevaban a los mejores jugadores. Yo creo que Huánuco era la región más difícil a vencer que Junín. Junín básicamente nos eliminaban porque ya ellos tenían esa experiencia y creo que más lo hacían extradeportivamente. Habían cosas extradeportivas, Sí, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Eso Y eso de repente un poco mermaba el rendimiento del equipo, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en los años 2006, 2007. Pero hablando de nombres, Javier, acumulando, digamos, todo este tiempo, han habido jugadores que se han sumado y se han quedado en el equipo, ¿no? Por el mismo proyecto serio que ustedes tenían. Sí, se trajo ya jugadores que sí, bien nosotros medíamos y bien podían estar en la profesional, ¿no? El 2008 se formó un equipo bien sólido, bien fuerte. Nosotros armamos el equipo para llegar a la profesional sin entrar en corrupción, sin, digamos, llegar a hacer arreglos en la federación. Sin llegar a la parte extradeportiva. O sea, se llegó con ese objetivo, ¿no? Claro. Sabíamos que el 2007 y 2006 nos sacaron así, pero dijimos, el 2008 vamos a consolidar el equipo y armamos de esa forma, ¿no? Pero el 2008, si bien es cierto, se armó un equipo bien fuerte, con jugadores que bien, por ejemplo, de todos los 30 jugadores que se tenían, menos 15 podían jugar el fútbol profesional. Tranquilamente, sí, tranquilamente. Y eso se lo dije a su entrenador y al dirigente y al mismo comisario de la Federación Peruana. Aquellos le dije, ¿sabes qué? Mira, el Sport Huancayo va a llegar ya a la profesional, pero de estos jugadores ni uno va a quedar en el fútbol profesional. Y ocurrió eso. Yo le dije, si nosotros subíamos, o sea, si no nos sacaban de mala forma, en ese partido que prácticamente ha sido evidente, desastroso, ¿no? Evidente, ¿no? Donde cada jugada era pues cobrada a favor del otro equipo, te sacaban de su cancha, te metían a nuestra cancha, o sea, sacaban amarillas, inventaban jugadas. En el partido de ida en Huancayo a los 10 minutos nos sacan un jugador. Una roja así directa. Inexistente, exacto, ¿no? Y yo creo que condicionaron, jugar esa etapa con 10 jugadores era pues algo bueno, ¿no? En esa etapa jugar con 10 jugadores es difícil, ¿no? Y bueno, ¿no? Y nosotros quedamos con esa idea que sí, realmente al menos 15 jugadores se quedaban en el fútbol profesional. Y Sport Huancayo no fichó a ningún jugador en el fútbol profesional. No aportó, digamos. No aportó. Y al contrario, ¿no? Cuando nos eliminamos después de ya el 2009, 6 de nuestros jugadores se fueron al fútbol profesional, tanto en segunda y primera división, como el caso, por ejemplo, de Ever Chávez, ¿no? Claro. Llegó con León de Huánuco, llegó a la selección peruana con Mercarián. También. Y el proyecto era bien fuerte, porque nosotros teníamos ya previsto firmar convenios, por ejemplo, con escuelas brasileñas y escuelas argentinas, y no solo argentinas, también con escuelas también del fútbol alemán. Digamos, eso ya fue parte del proyecto que ustedes tenían en mente a posterior. Hablaba yo de nombres un poco para entrar a ese tema. Se han quedado, digamos, acá por el proyecto, teniendo en cuenta de que, bueno, Ayacucho quizá no decía mucho, ¿no? En ese entonces, pero ha habido gente que ha creído en ustedes, ¿no? Hablamos de Félix Calde, el mismo Alonso Curoto, el Chicho Quijandría, ¿no? Que le aportó bastante, Ever Chávez, que estuvo
2 o 3 años Fran Aguirre. Fran Aguirre, ¿no? Los iqueños, como lo decían. Pañalón. Claro, vino también, ¿no? Entonces, esos nombres se le ha quedado en la mente del Sí, hincha, yo creo ¿no? que sí, ¿no? Por ejemplo, Samuel Castro. El mismo Samuel, Samuel, obviamente. que ya nos había hecho contacto con algunas, ¿no?, escuelas brasileras, ¿no? Y bueno, o sea, se tuvo esos nombres a nivel del fútbol amateur, pero creo que, o sea, yo estoy convencido y estábamos seguros que de llegar al fútbol profesional, ellos eh, Se hubiese hubieran quedado. tenido, ¿no?, la oportunidad de sí ser protagonistas también en el fútbol profesional mismo, ¿no?, con el Sport Huamanga. Había muchas condiciones, Exacto, tenía ¿no? muchas condiciones. Porque el Sport Huancayo llega y no tuvo ni un jugador de la Copa Perú. O sea, quiere decir que, o sea, el aspecto extradeportivo ha primado y yo creo que es una limitante, ¿no? Ese es un factor, digamos, para que el fútbol peruano esté como esté, ¿no? Claro, y a eso hay que añadirle, bueno, quizá es un punto personal ya, los proyectos, ¿no?, que se tienen, porque no era proyecto serio, digamos. Hablando de Junín, habían equipos que cada año cambiaban de nombre o si no, campeonaba uno distinto al del año anterior, cosa que no ocurría con Sport Huamanga, que ha sido, como hemos hablado, mantenía su hegemonía no solamente a nivel de Ayacucho, sino a nivel de la región y hasta, digamos, a nivel del centro, ¿no?, del Perú. Y hablando de ese proyecto, Javier, ya tenían ustedes incluso proyectos para el tema de menores. Sí, en el caso de menores ya se había iniciado y también se tenía proyectos, ¿no?, a nivel de toda la región, inclusive se tenía previsto trabajar también en Ica, porque en Ica había también un buen potencial, ¿no?, para poder sacar jugadores, ¿no? Y o sea, el trabajo que se había planificado era bien fuerte, ¿no? O sea, para poder ya tener nuestra propia, digamos, escuela y aparte de eso tener nuestros propios jugadores que se identifiquen con mayor fuerza. Netos, ¿no? Ayacuchanos. Interesante ese proyecto que al final no se dio, pero creemos que de alguna manera iba a aportar al fútbol nacional. Javier, ahora la gente se pregunta, los hinchas, ¿qué es del Sport Huamanga? Se sabe, bueno, después de aquel 2008, donde pasó lo que pasó con Sport Huancayo, se sabe que hubo intentos de volver, ¿no? Quizá no se dieron las condiciones, pero lo último que se supo es que se había transferido el equipo al señor Rofillo Neira. Así es, Omar. Bueno, ¿no? Sí, se tuvo intentos, incluso muchos hinchas, mucha gente de acá de Huamanga. La misma presión, organizar, ¿no? Organizar y quisieron asociarse y, digamos, poner un monto mensual, pero no garantizaba, ¿no? Queríamos algo que garantice. Ya nosotros como equipo habíamos dado todo. El costo fue fuerte el 2008, porque las taquillas no cubren, ¿no? Y mucha inversión hubo, ¿no? Es mucha inversión, ¿no? Se tuvo algunos proyectos ahí y quedaron endeudados de alguna manera. ¿No? Y bueno, ese año incluso ya teníamos la firma de convenio con Cable Mágico, incluso estaba en pugna con DirecTV, ¿no? Ya nos habían ofrecido, ¿no?, el tema de transmisión de los derechos de transmisión para 3 años, ¿no? Los dos se había analizado y también una marca extranjera que tenía que vestir al Sport Huamanga, en este caso el Mitre, ¿no? La marca Mitre argentina, ¿no? O sea, prácticamente el proyecto era fuerte, o sea, no era un proyecto así que iba a quedar improvisado, que si llegábamos un año a la profesional, llegábamos y de repente cómo mantenernos, no, sino era cómo llegar ya a ser protagonistas a nivel nacional, ¿no? Y a representar a nivel nacional ya cada año. Entonces sí, es cierto, ¿no? Después se pensó varias organizaciones, digamos, quisieron tomar el equipo, instituciones, algunos representantes así de empresas, ¿no? Como el caso de Luchito Hassani, que también habló con nosotros para poder armar el equipo, tenía un presupuesto, pero veíamos que no era algo sólido, o sea, no era, digamos, algo fuerte que podía, por ejemplo, un año podían aportar y hacer el gasto, ¿no? Pero después vimos que ya los demás años, digamos, no estaba garantizado. No estaba garantizado, ¿no? Después
ya en eso estaba, ya incluso ya no pensábamos nada ya con el Sport Huamanga, y en eso se aparece pues el señor Rofilio, ¿no? Y nos propone una situación que ya yo lo tomo, me dan y nos presentó un proyecto, interesante el proyecto, porque lo que nosotros queríamos en sí era que se trabaje más con menores, ¿no? Con menores, y se llegue pues al objetivo, ¿no? Que representar a Huamanga, ser protagonistas en el fútbol internacional, tanto en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores, ¿no? Y se quedó, hablamos, Rofilio nos dijo que tenía palabra, bueno, ¿no? También yo creo que más que el tema futbolístico, creo que él vio este tema como el tema político, ¿no? Y Tuvo otras intenciones. de repente, ¿no? Pero yo asumo que fue así, ¿no? Y le dimos el equipo, quiso armar, pero ya sobre la marcha el 2023, ya cuando había empezado la liga, quería entrar así al caballazo, como quien dice, ¿no? Sin tener una preparación previa, un trabajo preparado, ¿no? Serio. Serio, y me dijo que le apoye. En este caso hablé con la federación, con la liga, y ellos dijeron, ¿no? ¿Cómo vamos ya hemos iniciado el campeonato, cómo vamos a incluir al Sport Huamanga si ya prácticamente todo ya está dado, están las bases, tenemos los equipos, ya jugamos una fecha, y ponerlos no es ilógico, ¿no? Y se le avisó eso, ya se le comunicó, ¿no? A Rofilio, y bueno, él dijo, no, después que ya vamos a ver en segunda, pero ya él hizo ya cosas ahí, pero al final, bueno, ¿no? El equipo... Quedó en nada ese proyecto. Queda en nada. Pero el nombre... El nombre está ahí, se queda, hay intenciones, hubo, por ejemplo, ¿no? La iniciativa del alcalde mismo actual que quiso reflotar. Después hay varios empresarios también que quieren reflotar, incluso hace una semana antes me llamaron para poder hablar, y bueno, ¿no? Habrá que ver ya no en una reunión y decidir esto. Pero se tendría que empezar de nuevo, ¿no? Teniendo en cuenta de que es el Sport Huamanga, ¿no? Es un nombre, como decía, ya ganado a nivel regional, a nivel del centro del Perú, a nivel nacional en sí. Entonces, no descartas la posibilidad de que Sport pueda volver en algún momento. No. Yo creo que si hay un proyecto serio y con un buen financiamiento, creo que sí, ¿no? Pero si no, o sea, como estos años se ha estado manejando, y que, bueno, no ha habido iniciativas, tentativas, pero no garantizaban, ¿no? Continuar en una forma sólida con el equipo, por eso no se decidió, ¿no? Pero si ahora se da esa oportunidad, digamos, se puede, ¿no? Tomar otra decisión. Bueno, en todo caso, es un mensaje para los hinchas, ¿no? Porque digamos, esta posibilidad de volver a la Copa Perú, de volver al fútbol en sí, está abierto. Le da a los hinchas, en todo caso, tienen una buena noticia, o queda como tarea tal vez, ¿no? Para que ellos también, los hinchas, los aficionados, quizá por ahí, si en algún momento quisieron aportar, ahora a través de otro proyecto se pueda retomar, ¿no? Claro, ¿no? Ya eso va a depender de repente de la nueva dirigencia, de aquellos que tomen, ¿no? Con seriedad el club, ¿no? Es cierto, se ha ganado un nombre, se aportó bastante al fútbol ayacuchano, agradecidos con la población, ¿no? Porque realmente ahora no nos encontramos con gente nueva, con amigos, ¿no? Que recién con nuevas amistades, y ellos se sorprenden, ¿no? Que el equipo haya quedado así, y siempre nos llevamos con la sorpresa que habían viajado a Huancayo, acompañaron al equipo a Huánuco, ¿no? Y nosotros nos sorprendemos con eso, ¿no? Yo creo que han sido miles de personas que siguieron al Sport Huamanga. Bueno, Javier, ha sido un gusto conversar contigo. El Sport Huamanga queda en los corazones de los hinchas, del aficionado huamanguino. Seguramente, y ojalá haya otra ocasión de conversar, porque hay mucho más, ¿no? Hay anécdotas, hay nombres, por ejemplo, que han pasado, muchos nombres incluso que han venido de la profesional a reforzar el Sport Huamanga. Así es, ¿no? Llegaron muchos jugadores del fútbol profesional, porque eso era el objetivo, ¿no?
armar ese equipo sólido con gente nueva, con gente que recién estaba empezando y también con gente de mucha experiencia, con el objetivo de ¿qué? De darle el fútbol profesional a Ayacucho, un equipo sólido que realmente represente. Y bueno, ¿no? Yo sé que tenemos fútbol profesional acá, pero me doy con la sorpresa de que sí, realmente el nombre del club sigue todavía latente, ¿no? En la población. Bueno, Javier, gracias por estar en esta entrevista. Gracias, Omar, gracias por esta oportunidad y bueno, ¿no? Un saludo a toda la afición ayacuchana y también al programa, ¿no? Augurarles muchos éxitos.